Israel es una democracia parlamentaria. En breve se llevarán a cabo las elecciones nacionales un poco anticipadas, pero acorde a Benjamin Netanyahu, necesarias para mantener la estabilidad política. Para tratar de entender la situación actual y el porqué de las elecciones anticipadas, debemos de tener claro el funcionamiento del sistema político en Israel y cuál es el objetivo principal de las elecciones. Es por ello que hoy nos acompaña un destacado representante de la Embajada israelí en España. Es un invitado de excepción del profesor del Departamento de Trabajo Social de la UNED, Alfredo Hidalgo, con quien conversa en los próximos minutos. El próximo 9 de abril, Israel celebra las 21ª elecciones generales de su historia democrática. Como en anteriores ocasiones, hemos decidido organizar un programa para tratar primeramente sobre los sondeos y las noticias más importantes de la campaña electoral y posteriormente, tras las elecciones, sobre el análisis de los resultados. Tenemos el placer de contar para esta entrevista con don Yoav Katz, portavoz de la Embajada de Israel en nuestro país. Querido Katz, bienvenido. Muchísimas gracias, es un honor estar aquí. Hablar de las elecciones en Israel y el sistema de partidos para la opinión pública española, bueno, pues es hartamente complicado, precisamente por ser un sistema de multipartidismo fragmentado. Y de hecho, desde la academia, desde la universidad, se habla de un sistema de ultrademocrático, ¿no? Precisamente por tener una circunscripción única en todo el Estado, con un umbral electoral, que hablaremos a continuación, del 3.25, pero que permite, sin duda alguna, pues esta proliferación de numerosísimos partidos políticos, ¿no? Sí, bueno, al inicio hay que decir que Israel, desde su establecimiento, pienso yo, sí, es un país democrático y abierto, y aunque tenemos que enfrentar muchos retos, diferentes amenazas, aunque nuestros vecinos no tienen o no viven en un país democrático, en diferentes países democráticos, Israel siempre ha podido mantener el sistema democrático y es un orgullo para nosotros. En ese sentido, siempre estamos diciendo que estamos compartiendo los mismos valores con el mundo occidental, y la fiesta, las próximas elecciones que vamos a tener en abril es otra prueba. Pero sí, tenemos muchos partidos, se puede decir que cada partido está tratando de representar un sector o un segmento de la sociedad israelí. Y yo sé que a veces, mis amigos aquí en España siempre me están preguntando cuál es la diferencia entre ese partido y el otro, y espero que pueda aclarar las cosas. Pero quizás, con su permiso, datos básicos sobre las elecciones. El Congreso israelí se llama Knesset, y él contiene 120 asientos. Israel es una democracia parlamentaria, ¿sí?, cuyo sistema es de representación proporcional y con circunscripción electoral única nacional. En ese sentido, Israel es como un departamento largo de España. Claro. Esa es quizás una diferencia muy importante. Y por eso que cada 4 años tenemos elecciones y todos los ciudadanos mayor de 18 años pueden votar. Sí, de hecho los paralelismos con España son importantes en algunos casos. Por ejemplo, el sistema proporcional es el sistema DONT. El umbral electoral en España para el Congreso de los Diputados está en el 3%, ustedes lo tienen en el 3.25. Sí. La diferencia, evidentemente, que aquí también, de hecho, es un tema siempre de debate, ¿no?, de reformar la ley electoral, etcétera, etcétera, por la infrarrepresentación a veces de algunos partidos o al contrario, ¿no? En su caso, evidentemente hay un elemento que a mí particularmente me resulta muy llamativo, ¿no?, por haberme dedicado quizás a un estudio más cercano, ¿no?, de su sistema de partidos y demás, y es que yo recuerdo que en las primeras elecciones, ¿no?, en el año 1949 y hasta el año 1992, el umbral electoral era solo del 1%. Sí. Después subió al 1.5% y tras las elecciones del año 2003 al 2%. Pero lo que quiero indicar es que, curiosamente, el número de formaciones políticas que después acceden al Parlamento
sigue siendo prácticamente casi el mismo número, a pesar de todos los años transcurridos, ¿no? Sí, bueno, hay que decir que desde el inicio del movimiento sionista, sí, habían diferentes corrientes de pensamiento. Y cada corriente, inmediatamente después del establecimiento del Estado de Israel, se formó a un partido o se agrupó como un partido político. Hasta los años 90, pienso yo, simplemente no había un discurso o un debate público sobre el umbral, por el hecho que simplemente no había una necesidad. Teníamos dos partidos grandes, ¿sí? El Partido Laborista, Avoda, y el partido más conservador, el Likud. Y en cada elección, uno de ellos ganó, formó el gobierno, con el apoyo de quizás 2 o 3 partidos pequeños, y eso es. En los años 90 lo que empezamos a ver es que cada sector en la sociedad israelí empezó a pedir más y más derechos, más y más representación política. Y por eso, a partir de los años 90, lo que podemos ver, lo que hemos visto juntos, ¿sí?, es que hay siempre más y más y más partidos que se formaron. Por ejemplo, en las próximas elecciones en Israel, hay por ahora inscritos 43 partidos. Y por eso, por supuesto, que cuando hay muchos partidos, muchos sectores representados en el Congreso, es muy difícil formar una coalición. Y cuando ya no es posible formar una coalición, los grandes partidos empezaron a subir la idea de quizás también hay que subir ese umbral para verificar que solo partidos grandes o, bueno, partidos que tienen o que tendrán más de 5 o 6 escaños en el Congreso puedan ser representados. En mi opinión, ese discurso es el resultado de la situación actual en Israel. Y el hecho que diferentes sectores quieren empujar solo una idea, 2 ideas, una ideología o 2 ideologías pequeñas. Y por eso ahora hay también muchos partidos. Bueno, lo cierto es que, la historia democrática de Israel no se entendería en la primera parte, al menos, de su historia como país soberano, sin el triunfo sucesivo consecutivo del laborismo, ¿no? Y de hecho esos resultados de entonces ni siquiera les habían permitido obtener mayoría absoluta, ya ni siquiera en aquella época. Me gustaría traer en el recuerdo, ¿no?, que, por ejemplo, el mejor éxito electoral que cualquier partido político ha tenido en Israel ha sido precisamente del laborismo en el año 1969 con 56 escaños, cosa que solamente el Likud después se ha acercado, ¿no?, en el año 1981 con 48 escaños. Lo que quiero decir con esto es que desde el momento cero lo que está claro es que es elemento de cultura política el tener que negociar con algún vecino. Sí, claro, pero hay que decir 2 cosas. Al inicio, el triunfo del Partido Laboral, del Partido Laborista en 69, ocurrió 2 años después de la victoria increíble, ¿sí?, del milagro de la Guerra de los 6 días. Y Levi Eshkol, que fue el primer ministro desde entonces y también el líder del Partido Laboral, bueno, recibió toda la gloria, se puede decir, y por eso ese triunfo. En 81, aunque el Likud ganó o triunfó con 48 escaños en el Congreso, el Likud simplemente no podía formar una coalición, y por eso durante todos los años 80 teníamos gobiernos de coalición entre los 2 grandes partidos, y entre el Likud y el Partido Laborista. En los últimos 10 años, lo que hemos visto, que también es muy interesante en mi opinión, que el primer ministro Netanyahu con el Likud, ¿sí?, ganó la mayoría de los escaños, pero tenía que formar una coalición con 4, 5, a veces 6 partidos diferentes. Pienso que llegar a acuerdos o hacer concesiones, coaliciones, ¿sí?, es también un parte de nuestra gerencia democrática, es también un parte de la vida política cotidiana. Y por eso se puede ver que en el pasado teníamos gobiernos con partidos más religiosos,
incluso Shas, que es un partido muy de la ultraderecha, de los ultra religiosos, con el Likud, que es un partido conservador pero liberal, y con Yesh Atid, ¿sí? Que es el partido de Yair Lapid, que es un ultralaico, si quieres. Al fin, llegar a un acuerdo político es también un parte de la vida política israelí. Claro. Ahora vamos a entrar detenidamente, precisamente para todos nuestros oyentes, en hacer una especie de endoscopia, digamos, de cada uno de los partidos, ¿no? Pero previamente, y para terminar esta primera fase, lo cierto es que estos gobiernos de coalición necesariamente, ¿no?, para gobernar, viene nutrido, por un lado, también por una dinámica de ustedes, ¿no?, de cultura política. Es decir, son numerosísimas las escisiones que se producen en los partidos políticos. La emergencia de un partido nuevo que se presenta a unas elecciones y alcanza el segundo puesto. Políticos de reconocido prestigio que han estado no en uno, sino en 2, en 3 y hasta en 4 partidos políticos distintos, ¿no? Pero hay un coste que a mí siempre me llama mucho la atención. En las últimas elecciones, por ejemplo, ustedes llegaron a tener un país tan pequeñito como Israel, ¿no?, que siempre recuerdo que en kilómetros cuadrados es la provincia de Badajoz, ¿no? Llegan a tener 30 ministerios. Eso no es un despilfarro económico, es un coste económico. Yo se lo pregunté a Hamutal, al anterior portavoz, porque considerando España el volumen, pues hombre, 30 ministerios no son demasiados. ¿Ese es el pago que hay que hacer para los gobiernos de coalición? Bueno, pienso que hay que decir dos cosas. Al inicio siempre estamos buscando nuevas soluciones a nuestros problemas. Y por eso cuando surgen o cuando aparecen nuevos partidos, el público israelí no tiene miedo de decir, bueno, ese candidato quizás todavía no tiene experiencia política, pero si él nos está ofreciendo una solución interesante, vale la pena votar a favor de él. Es también, me imagino que es algo muy interesante, ¿no?, en la vida política israelí, que no tenemos miedo de cambiar políticos, cambiar opiniones, votar cada vez a otro partido. Es algo muy interesante. Sí, bueno, formar diferentes ministerios tiene un costo económico, pero más que todo la ventaja es que es algo que mantiene la estabilidad. Y estabilidad en nuestro caso, y es lo que hemos visto en los últimos 10 años, ¿sí? Aunque teníamos solo un primer ministro, pero con muchos ministros y viceministros, la situación económica se mejoró drásticamente, las relaciones con nuestros vecinos también se mejoraron. Hoy en día todos están hablando sobre las relaciones de Israel con los países del Pérsico Golfo, es algo que, bueno, no ocurrió durante los años 90 ni 80, etc. Las relaciones con Estados Unidos también son relaciones muy estratégicas e importantes para nosotros que están creciendo cada día más y más. Y por eso, aunque tenemos muchos ministros, muchos ministerios, y por eso es algo que amplía el trabajo burocrático de los representantes israelíes en el exterior, como mis colegas en Israel, hemos visto hasta ahora solo buenos resultados. Pero otra vez, si en el futuro vemos que es algo que solo complica la vida y no da frutos, estoy seguro que no tendríamos ningún problema en cambiar el sistema, cancelar ministerios y volver a lo que hicimos antes de eso. Hombre, lo cierto es que, por terminar esta cuestión, también es verdad que los ministerios son un reflejo de las necesidades políticas, ¿no? Y ustedes, pues claro, hay ministerios que no son extrapolables al mundo occidental, por ejemplo, el Ministerio de la Diáspora o el Ministerio de Desarrollo del Negev, ¿no? Es decir, son, digamos que cuestiones muy particulares suyas, ¿no? Bueno, particulares, pero importantes en lo mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, el Negev, sí, es el sur del país. Para nosotros el sur del país es una región estratégica, ¿sí? Es algo que ya en la visión de David Ben Gurion, el padre fundador del Estado de Israel, aparece en sus diarios. Y Ben Gurion también siempre habló sobre la visión israelí, el hecho que tenemos construir más casas y vivir en el desierto y florecerse el desierto. Es algo que lamentablemente todavía no hemos hecho muy bien, todavía no hemos podido de hacerlo muy bien, y por eso decidimos hace pocos años invertir más recursos, más dinero y, por supuesto, poner un ministro
encargado sobre ese ministerio para verificar que ahora la inversión y los esfuerzos serían mejores. Sin embargo, otra vez sí, también es el costo de estabilidad político, que también es importante. Hay muchos países alrededor del mundo en los que tienen solo 3, 4, 5 partidos y en los últimos años no pueden formar un gobierno y una coalición, y es algo que también tiene un costo. Y me imagino que cada país, por sus necesidades, por sus ideas, siempre tiene que elegir entre algo así o prioridades, algo, claro, ¿sí? Sin duda, sin duda. Bueno, pues si le parece vamos a ir entrando muy rápidamente partido por partido para que nuestros oyentes, pues bueno, se puedan hacer una idea de quién es quién en el sistema electoral y sistema de partidos en Israel, ¿no? Yo le voy diciendo un partido y usted más o menos me lo sitúa o me lo define como buenamente quiere, ¿no? Por ejemplo, el partido ganador. Empezamos por ahí. Digo ganador en el sentido de que ganó las últimas elecciones. Evidentemente queda por ver qué es lo que va a pasar después del día 9, ¿no? El Likud. Sí, el Likud, bueno, es un partido sionista a la derecha del mapa político en Israel. Fue fundado en 73. Pero como una alianza entre varios partidos de derecha. A partir de 1967 es el partido más grande que formó la mayoría de las coaliciones. Hoy en día el primer ministro es también el director general, el líder del partido Likud, y él está nuestro primer ministro por los últimos 10 años, a partir de 2009. Benjamin Netanyahu, sí. Con política más conservadora, se puede decir, aunque económicamente muy liberal. Él siempre está en favor de reducir impuestos, ofrecer a las compañías grandes de todo el mundo de invertir en Israel, a favor de lo que se llama la solución de 2 estados para 2 pueblos, pero en un acuerdo final con los palestinos. Y siempre estamos pidiendo, el primer ministro Netanyahu está pidiendo a los palestinos que reconozcan el derecho del pueblo judío de establecer su propio país, independiente país. Muy bien. Un recordatorio para nuestros oyentes: el Parlamento unicameral, la Knesset, en Israel tiene 120 escaños. El Likud obtuvo en las pasadas elecciones 30. La fuerza opositora por excelencia, que en fin, pues ya ha caído desde hace bastantes años en digamos, desgracia electoral, para entendernos, ha sido el laborismo. Sí, el partido laborista, Avoda, lo que se llama en hebreo. Bueno, es un partido socialdemócrata. En el último Knesset, el segundo más grande, con Yesh Atid juntos. El director del partido hoy en día es Avi Gabay, que fue un ministro en el último gobierno de Benjamin Netanyahu. Me imagino que todos conocen a Yitzhak Rabin, nuestro primer ministro que fue asesinado en 94. Él fue el último primer ministro representando el Partido Laborista. Los fundadores del Estado de Israel, se puede decir, ¿sí? Fueron un parte de ese partido. Y hoy en día, en las encuestas, los resultados son, bueno, en caída, se puede decir. Sí, según parece ser, las últimas encuestas hace 2 días le dan 9, 10 escaños y estaba en 18. Sí, es un proceso muy interesante, en mi opinión, que uno de los partidos más importantes y más grandes en la historia de Israel ya no puede encontrar más seguidores. Después de los acuerdos de Oslo, después de liderar el proceso de paz con los palestinos durante los años 90, ahora, bueno, otra vez en las encuestas los resultados son, ¿qué podemos decir? No son los mejores. Conocían mejores tiempos en el pasado. Claro. Estos son los partidos, digamos, centro-derecha, centro-izquierda. Vamos a aquellos partidos que se autoproclaman, o al menos los medios de comunicación social los catalogan como partidos de centro, ¿no? Uno de los grandes protagonistas, por supuesto, es Yesh Atid. Hay futuro en español.
Bueno, hoy en día Yesh Atid ya no es un partido independiente, hoy tenemos que hablar sobre azul y blanco. Así es. Yesh Atid es un partido que se formó por Yair Lapid, que fue nuestro ministro de Finanzas, ministro de Hacienda, si quieres, después de las elecciones de 2009. Y en las elecciones de 2015 optó por no llegar a un acuerdo con el primer ministro Netanyahu, y ahora él tiene una reunión muy interesante con Benny Gantz, que es nuestro ex jefe del Estado Mayor. Juntos formaron ese nuevo partido que se llama Azul y Blanco. Los colores de la bandera de Israel, así claro. Es un nuevo partido del centro, dirigido no solo por Benny Gantz y Yair Lapid, sino por también Moshe Ya'alon, que fue nuestro ministro de Defensa en el pasado, y Gabi Ashkenazi, otro jefe del Estado Mayor. Sí, me imagino que todos entienden que el ejército es una institución muy respetuosa e importante de Israel. Y por eso se puede decir que en el pasado teníamos muchos ex jefes del Estado Mayor que después de terminar su carrera militar decidieron empezar una nueva carrera, una carrera política. Sí, eso sí, es un partido dirigido por 3 ex jefes militares, y lo que ellos siempre están diciendo es que piden una política limpia y unificada. Y en las encuestas electorales, ellos por ahora sí ven como favoritos. La pregunta es... Hay casi un empate técnico, de hecho, ¿no? La pregunta es no si ellos reciben muchos escaños en el Congreso, sino si ellos pudieran después llegar a acuerdos políticos con los demás partidos para formar una coalición. Por el hecho que todavía no es claro si ellos inclinan más a la derecha o más a la izquierda, los otros partidos en Israel todavía prefieren no decir nada sobre un futuro acuerdo con Azul y Blanco. Y lo que hemos visto en las últimas semanas es el señor Gantz con Yair Lapid diciendo que ellos son en el centro de la mapa política, no tienen ninguna inclinación. Lo que ellos siempre dicen es que en Israel no hay ni izquierda ni derecha, al fin todos son israelíes y quieren mejorar la situación. Eso es un discurso muy, 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 muy occidental, porque desde hace ya bastantes años parece ser como que las diferencias derecha-izquierda han dejado de existir y lo que vende ahora son los catch-all parties, ¿no? Es decir, los partidos arrebátalo todos, ¿no? Entonces son partidos de centros que intentan agradar. Seguimos con esta lista. Otro partido de centro que de hecho salió de una escisión, corríjame si me equivoco, del Likud, que es el partido Kulanu, Todos Nosotros. Sí, encabezado por Moshe Kahlon, que fue el ministro de Finanzas en el último gobierno de Benjamin Netanyahu. Es un nuevo partido que se formó en 2015, durante las elecciones de 2015. Un partido económicamente más liberal, ¿sí? Más inclinado a la derecha, pero en temas más socialdemócratas. Yo sé que es un poco problemático, pero mientras que Kahlon siempre nos está diciendo que hay que bajar y bajar y bajar los impuestos, él está subiendo o empujando los servicios estatales o los servicios que el gobierno ofrece a los ciudadanos. En el pensamiento político es más o menos como el de Benjamin Netanyahu, y por eso tenían una unión, un gobierno muy estable en los últimos 4 años. Sin embargo, los pronósticos no les son nada buenos, porque consiguieron 10 escaños y ahora parece ser que están en 5. Bueno, eso es el problema con los nuevos partidos. Si surgen, reciben el apoyo del público, y cuando el público no ve resultados drásticos, decide de cambiar su voto. Sin embargo, sí tenía éxitos interesantes, incluso a propósito con diferentes compañías grandes internacionales que decidieron invertir en Israel en diferentes compañías. El hecho que los impuestos en Israel son ahora bastante bajos es otro éxito que él está empujando en esa campaña electoral.
Bien, y bueno, uno de los partidos, ya no salimos del centro, nos escoramos más si cabe, uno de los partidos que también hacen historia, ¿no?, en Israel es Meretz. Sí, que también es otro partido que durante los años 90 jugó un papel muy importante, ¿no?, en el proceso de paz. Yossi Sarid, que fue nuestro ministro de Educación entre los años 92 a 95 y fue uno de los mejores asesores del primer ministro Rabin. Quiero decir que Meretz también tiene un pasado muy glorificado, pero un presente más problemático, se puede decir. Otra vez sí, sobre las encuestas. Es un partido en la izquierda que siempre estaba empujando el proceso de paz. Siempre puso sobre la mesa o sobre o enfrente del debate público a Israel la necesidad de llegar a un acuerdo con los palestinos y con el mundo árabe. Tamar Zandberg ahora es la directora de ese partido y sería muy interesante ver si ellos también pueden superar ese umbral electoral. En el espectro político puede decirse sin lugar a dudas que están a la izquierda del Partido Laborista. Sí, a la izquierda del Partido Laborista. Y por eso, a propósito, Avi Gabay, el director general del Partido Laborista, decidió de no correr juntos, de no formar un bloque técnico juntos con el partido Meretz en esas elecciones. En las pasadas elecciones obtuvieron 5 escaños y parece ser que los pronósticos es que los va a conservar con dificultad, pero parece ser que va en esa dirección. Hacemos un salto cualitativo y ahora nos vamos a la derecha de la derecha. Y aquí es un tema en donde, bueno, pues en fin, ya sabemos que los medios de comunicación social a veces informan de manera que puede ser interpretado casi sesgadamente. De hecho, hay una especie de crisis incluso dentro del mundo profesional. Lo hemos encontrado en todas partes a la hora de catalogar inmediatamente con rapidez qué son o qué dejan de ser partidos de extrema derecha, cuando son partidos ultranacionalistas, es decir, este tipo de diferencias que son importantes desde el punto de vista semántico. Por ejemplo, dando un salto cualitativo, la coalición que se ha creado recientemente sobre la unión de los partidos de derechas, ¿qué podría usted decir a esto? Bueno, al inicio hay que decir que la extrema derecha está representada por 2 diferentes partidos. Uno es lo que se llama el nuevo Yamin, o la nueva derecha. La nueva derecha, en Israel. Es otra vez un nuevo partido, formado por Ayelet Shaked, que es nuestra ministra de Justicia, y Naftali Bennett, que es por ahora nuestro ministro de Educación. Ellos juntos decidieron formar un partido derechista, conservadora, pero que pueda ser un hogar político para conservadores de la derecha, incluso judíos ultraortodoxos, y judíos laicos, israelíes laicos, que tienen esa política o un pensamiento más conservador. Es un partido que siempre dice que los asentamientos son legales, que llegar a un acuerdo con los palestinos por ahora es algo que pone en peligro estabilidad y el seguridad del Estado de Israel. Aparte de eso, tenemos otro partido, y a esa unión me imagino que te refieres, ¿sí? Porque hay que entender que la derecha en Israel es muy amplia, hay diferentes sectores, hay sectores más radicales vis-a-vis los asentamientos, por ejemplo. Claro. Hay sectores que son más religiosos que o que en favor de los asentamientos. Y por eso en la derecha hoy en día hay suficiente lugar para conservadores, radicales, nacionalistas, y cada partido, pienso yo, pone un enfoque sobre otro aspecto. Mientras que la nueva derecha de Shaked y de Bennett pone un enfoque sobre la democracia, sobre las reformas que hay que hacer en la Corte Suprema israelí, o el hecho que hay que construir más y más casas en los asentamientos. Otros partidos de la extrema derecha
ponen un enfoque solo sobre los asentamientos en los lugares más, se puede decir, más mezclados con población árabe. Usted no tiene duda a la hora de catalogar de extrema derecha la unión de los partidos de derechas, ¿no? ¿Perdón? Que no tiene duda de catalogar de extrema derecha, ¿o es un recurso que...? Pienso que es muy difícil catalogar con certeza los partidos de la extrema derecha. Al fin, a veces es algo más estético, pienso yo, ¿sí? Mientras que Shaked y Bennett están hablando sobre su partido como un hogar nacionalista que respeta los derechos de los israelíes laicos, pero los conservadores, etc. Naftali Bennett siempre ha dicho que hay que construir más y más en los asentamientos y que al fin los asentamientos no solo protegen la seguridad de Israel, sino también es un parte de nuestra identidad, ¿sí? Se puede ver que otros partidos en la extrema derecha siempre nos han dicho que, bueno, negociar con los palestinos es algo que simplemente no podemos hacerlo por diferentes razones. Pienso que, en mi opinión, es muy difícil catalogar esos diferentes partidos y analizar específicamente el discurso de cada uno y uno de ellos. Y por eso a veces yo pienso que es algo más estético. Quien presenta las cosas en una manera más sencilla, nacionalista, populista, y quien está presentando esas cosas en una manera más respetuosa, más laica a veces, y con enfoque más en seguridad y no sobre la religión. Lo que sucede, señor Gatz, es que desde una perspectiva europea, para entendernos, ¿no?, ante el conflicto sin solución, al menos hasta el momento presente, israelo-palestino, etcétera, etcétera, cuando hay un partido que sostiene estar en contra de concesiones territoriales, que se ha opuesto en su momento a la retirada de Israel de Gaza, que defiende la anexión del área C de West Bank, ¿no? Todo esto, evidentemente, para los medios de comunicación, incluso para la propia academia, quiero decir, como mínimo se está, nunca mejor dicho, en la extrema derecha en el sentido políticamente correcto. Quiero decir que ni siquiera el partido del Likud llega a hacer estas afirmaciones en público, ¿no? Sí, bueno, yo pienso que la pregunta es ¿por qué los medios de comunicación prefieren enfocarse solo en la extrema derecha, que al fin, por ahora, sí, está representada en el Congreso con 10 escaños y no en los otros 4 partidos grandes que están diciendo públicamente que están a favor de un acuerdo con los palestinos, a favor de sentarse juntos con el pueblo palestino para llegar a un acuerdo político, y que al fin incluso Benjamin Netanyahu, ¿sí?, el primer ministro, que ya en 2009 dio un discurso muy importante, lo que se llama el discurso de Bar Ilan. Y ahí él dijo, yo soy a favor de lo que se llama la resolución de 2 estados a 2 pueblos. Quiero decir que el partido más grande de la derecha, el partido que gobierna el país en los últimos 10 años, juntos con todos sus socios, ¿sí? Si es Culano, el Partido Laborista, Yesh Atid, ahora Azul y Blanco, todos esos partidos ya habían dicho muchas veces que son a favor de resoluciones y a favor de acuerdos con los palestinos. Sin embargo, yo siempre estoy leyendo artículos sobre, no sé, un diputado que en las últimas elecciones ha recibido el voto de, no sé, 15,000 personas. Es una pregunta quizás para el Departamento de Estudios de Comunicación. Sin embargo, en Israel, como en todos los otros países democráticos y abiertos, hay suficiente lugar, hay representación de todos los pensamientos políticos. También podemos hablar a propósito sobre los partidos de la extrema izquierda, ¿sí? Partidos que quieren también cambiar la definición de Israel como un país judío y democrático. Israel sí es un país judío por el hecho que es el hogar seguro del pueblo judío.
Y lo que normalmente los países árabes en la extrema izquierda dicen es que no, hay que cambiar la definición, tenemos que ser un país democrático, abierto a todos, y negar el derecho del pueblo judío de su autodeterminación. Pero otra vez es algo que nosotros, como personas que viven en un país democrático, en una sociedad abierta, tenemos que respetar. Esa es una parte del diálogo importante que tenemos dentro de nuestra sociedad. Una aclaración, vamos a ver, estos dos nuevos partidos catalogados de extrema derecha, Nueva Derecha y Unión de los Partidos de Derechas, que parece ser, según los pronósticos, van a obtener entre unos 6 escaños cada uno de ellos, por separado, tienen una vinculación evidentemente con partidos que han estado en el gobierno en la actualidad y que, bueno, corríjame si me equivoco, Israel Beitenu, Israel es nuestra casa, y Habayit HaYehudi, hogar judío, ¿no? Sí, bueno, Israel Beitenu es, en mi opinión, es un partido muy interesante, es el partido que representa los inmigrantes rusos, claro. Que a veces son, y los rusos en Israel otra son vez, laicos. Sí, bueno, son laicos, pero también hay conservadores, también hay religiosos. Y hay que recordar que durante los años 90 Israel absorbió o recibió con brazos abiertos, ¿sí?, más de 1 millón de judíos que vinieron de los países del ex Unión Soviética. Tras el desfondamiento del comunismo. Sí, de la ex Unión Soviética. Y Yuli Edelstein, por ejemplo, que es el presidente del Knesset, es un inmigrante ruso, pero religioso. Mientras que Avigdor Lieberman, que es el director general de ese partido, Israel Beitenu, Israel es nuestro hogar, Israel es nuestra casa, es laico. Y por eso, a propósito, durante los años 90, ese partido ganó, tenía muchos escaños en el Congreso, y hoy en día, por el hecho que esos inmigrantes ya no son inmigrantes, ¿sí? Están jugando un papel importante en casi todos los sectores. Ya no votan como un público. Y por eso ese partido también está en declinación, se puede decir. Sobre Israel es nuestro hogar, Israel es nuestra casa. Sin embargo, sí, también tenemos un partido que en mi opinión es muy también interesante, que es Shas, ¿no? Precisamente iba a preguntar yo. Sí, sobre los partidos religiosos, ultra religiosos, claro, ultra ortodoxos. Y es también algo que hay que decir. Al fin, el movimiento sionista, ¿sí?, quería ayudar a todo el mundo judío resolver el problema de antisemitismo y establecer un hogar seguro, un país independiente y seguro para todos. Y por supuesto que en Israel viven más de 1,5 millones de judíos ultraortodoxos. Ultraortodoxos ashkenazim y ultraortodoxos sefaradim. Quiero decir, si es de origen sefaradí, normalmente son los inmigrantes que inmigraron a Israel durante los años 40, 50, 60 desde países árabes, Irak y Siria y Líbano y Marruecos y Argelia y Egipto, y los judíos ashkenazim con costumbres ashkenazim, con una herencia ashkenazí de los países europeos, específicamente los países de Europa, como por ejemplo Francia y Polonia y Francia, etc. Shas está representando los judíos sefaradim, ultraortodoxos sefaradim. Es un gobierno que se formó en 1984 por Aryeh Deri, que hoy en día es nuestro ministro de Interior. Es también un partido que en las encuestas y en las elecciones siempre recibe más o menos lo mismo número de escaños, ¿no? Entre 8 a 12, depende en el año. En las pasadas elecciones, Shas, el partido sefardí, obtuvo 7 escaños y el partido Ashkenazí, el ultraortodoxo, obtuvo 8. Sí, y ahora más o menos Ashkenazí, lo que se llama Yahadut HaTorah, judaísmo unido por la Torah. Sí. Eso es. Bueno, y para terminar, tenemos la coalición
o llámese X, de los partidos árabes israelíes. Digo, llámese X porque a raíz de las pasadas elecciones, precisamente como una consecuencia de la modificación del incremento del umbral electoral, ¿no? Pues en España y en otros países occidentales pues se argumentaba, ¿no?, que este era el recurso un poco para poner un impedimento a los árabes israelíes de acceder al Parlamento, ¿no? Y por esa razón pues crearon una coalición. Y se da una imagen errónea porque parecerían que estos partidos árabes israelíes se entienden entre ellos cuando también existen enormes diferencias, ¿no? Sí, hoy en día los israelíes es otra vez una parte de la cultura cotidiana israelí. Hay un debate interno también entre miembros de la misma familia, ¿no? Lo que ocurrió en el campo político árabe es también algo muy interesante. Por esa modificación que la mencionaste, 3 partidos árabes, bueno, 2 partidos árabes y el Partido Comunista decidieron unirse en las últimas elecciones. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Bueno, Partido Comunista, me imagino que todos entienden qué es. Hay un partido árabe que su enfoque es en la religión musulmana. Es un partido que tiene más contactos en las instituciones religiosas, con las instituciones musulmanes más grandes alrededor del mundo. Y su enfoque es que el ciudadano israelí árabe tiene que volver o adoptar la manera y los costumbres de los árabes musulmanes más radicales, se puede decir. El otro partido pone el enfoque sobre el nacionalismo. Es un partido que dice que no somos israelíes, sino somos palestinos israelíes. Y por eso tenemos que promover una política más pro-palestina, más pro-árabe, más pro nuestros hermanos palestinos en Cisjordania y en la Franja de Gaza. Y por eso es algo que también complica la situación a veces en el Knesset. Y me imagino que entiendes que durante, por ejemplo, tiempos de conflictos, hay partidos en el Congreso israelí, bueno, y no son pequeños. Hay que decir que 20% del último Congreso fue formado por representantes de ese partido. Es el tercer partido más grande en nuestro Knesset. Y durante tiempos de conflicto, como por ejemplo en la Franja de Gaza con Hamas, que es una organización terrorista, siempre hay partidos en el Knesset que dicen que Israel tiene que parar el conflicto, que Israel es el culpable en el conflicto. Sin embargo, es un país democrático y el hecho que los ciudadanos árabes, aún con esa postura que a veces es muy extremista, se puede decir, ¿sí?, están representados en el Congreso, es otro orgullo israelí. Señor Katz, tendríamos que necesitaríamos de hecho 2 programas más para entrar pormenorizadamente a disgregar cada uno de estos partidos con todos los matices. Se nos queda muchísimo, por supuesto, en el tintero y en el análisis, pero yo creo que al menos hemos conseguido una fotografía de quién es quién en estas elecciones, ¿no?, que tendrán lugar pues el día 9 de abril. Le estoy muy agradecido que haya aceptado nuestra invitación. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Espero que me invitas otra vez después de las elecciones para analizar los resultados. Eso está hecho. Y bueno, por cierto, si no estoy equivocado, feliz Purim. Muchísimas gracias. Feliz Purim a todos. Shalom. Shalom. Este ha sido el interesante análisis que en torno a la próxima contienda electoral han mantenido el profesor del Departamento de Trabajo Social de la UNED, Alfredo Hidalgo, y Yoav Katz, portavoz de la Embajada de Israel en España. Como han explicado, en Israel se han vivido repetidas elecciones
en los últimos años, 2009, 2013, 2015 y ahora en 2019. 4 elecciones nacionales en los últimos 10 años, un promedio mucho más alto que la mayoría de los países. En la actual contienda tenemos elementos particulares que nos han explicado estos expertos y que no se habían visto anteriormente. Unas elecciones que parecen más dinámicas y que quizás nos sorprendan con cambios significativos.